Hola, muy buenos días. Gracias a todos por estar aquí en esta mesa en la que vamos a tratar de reflexionar sobre el complejo proceso de la traducción y de la edición de autores africanos en español. Es un honor para mí estar rodeada de estos expertos que han dedicado su vida a fomentar, a ser catalizadores tanto desde la traducción, desde la edición, desde la gestión cultural y también desde la docencia. Han sido catalizadores de las culturas africanas en nuestro país. Em, para, en este encuentro de estos días hemos, además de conocido más de cerca y concretado con cifras y demás la situación de la expansión del español en el continente africano. Este encuentro también ha servido para rendir homenaje a los hispanistas africanos que han dedicado su vida con rigor y pasión a enseñar la lengua española y la cultura española. Igualmente, esta mesa de ahora es para nosotros una manera de rendir homenaje a estos profesionales que han dedicado también todo su rigor y su esfuerzo en inyectar el virus de la pasión por las literaturas africanas en tantas generaciones de jóvenes españoles. Así que para mí es un honor estar con ellos. Ahora les voy presentando, pero antes quiero comentarles que para Casa África, desde sus inicios, ha sido fundamental potenciar y dar a conocer las voces africanas en España. Para eso hemos editado, tenemos 3 colecciones que ayer ya nuestro gerente les comentó, en la que tratamos de que el mercado editorial español y el lector español e hispanohablante pueda acceder a la producción intelectual y literaria de los escritores y escritoras africanos. Para eso es fundamental la labor de la traducción y la colaboración con editoriales. Y por eso creemos que es tan pertinente esta mesa en un encuentro sobre la difusión del español. Bueno, les voy a ir presentando uno a uno y cada uno va haciendo su intervención. Y solamente decir que también el fomento de la literatura africana en España, para Casa África, es una herramienta fundamental para acercar las realidades del continente africano a la sociedad española, pero también es un instrumento que puede servir para la difusión del español en el continente africano. Es un instrumento que está a su disposición para fomentar en los jóvenes que puedan leer, los jóvenes estudiantes de español en el continente, que puedan leer autores con los que se sientan más identificados, con los que les plantean contextos que les son familiares. Y ahí está esa herramienta que también trata de poner en valor las culturas africanas, ¿no? Bueno, pues va a empezar la intervención Marta Sofía. Ella es profesora titular del Departamento de Filología Moderna de la Universidad de León, donde enseña literaturas de lengua inglesa y estudios postcoloniales. Se doctoró en Filología Inglesa en la Universidad de Oviedo, que ella dice que fue un hito en su vida, y su trayectoria como africanista se remonta ya a más de 3 décadas, a lo largo de las cuales ha difundido las literaturas y las culturas del África subsahariana, participando activamente y organizando numerosos foros africanistas. Fue investigadora principal del proyecto Afroeuropeas, Culturas e Identidades Negras en Europa, y dirige la revista electrónica Afroeuropa. Journal, dirige. Bueno, pero ahí queda. Es un recurso fundamental. Y además cuenta con numerosas publicaciones sobre diversos aspectos de las literaturas del continente y sus diásporas. Como traductora, ha colaborado en la colección de Casa África con la traducción de la obra Nuestra hermana Guafiestas de Ama Ataído y algún proyecto más que tenemos por ahí pendiente aún. Y gracias a ella hemos podido leer en español a grandes nombres de la literatura africana como Chinua Achebe o Ngugi wa Thiong'o. Le dejo la palabra. Muchas gracias. Gracias. A Casa África. Pues no sé, porque mi patrimonio en la vida son mis amigas y mis amigos. Yo estuve en las primeras jornadas inaugurales cuando se estaba diseñando el proyecto de qué iba a hacer Casa África, y una de las recomendaciones que en aquel momento planteé es que se apoyara la difusión de las literaturas africanas, y alguien debió de escuchar y hacerme caso. Con lo cual, pues yo estoy muy agradecida a Casa África porque me ha apoyado a lo largo de mi trayectoria y os debo un montón. Así que gracias mille, y sobre todo por seguir acordándoos de que así en la ultraperiferia norteña sigo existiendo, con las madreñas puestas y en otra onda, pero sigo existiendo. Fijaos, yo a estas alturas, que ya soy una señora de edad cuasi provecta,
Todo lo que hago en la vida es activismo, o sea, la docencia, la cosmética natural, whatever, ¿no? Las cosas que hago con el alcalde de mi pueblo, de empoderando a las mujeres. Que me dice una de mi pueblo, dice, tienes a todos los hombres en contra. Digo, me suda el pijo, con perdón. Todo lo que hago es activismo. Entonces, lo último que estoy haciendo es una cosa que yo llamo litecostura, o también en inglés, me gusta mucho cómo queda en inglés, que es suture, ¿no? Entonces, ya todo lo que hago está destinado a transmitir mis preocupaciones. Pues esta pieza en concreto, que es una de mis más favoritas, es una Santa Josefina Vaquita, que, como sabéis, es la patrona de los que sobrevivieron a la trata y a la esclavitud. Entonces, bueno, pues aquí está, ¿no? Las pateras, la diáspora, el Middle Passage, toda la historia de la supervivencia de la diáspora. Esta Santa Josefina Vaquita tiene mucho de Ochun. Entonces, bueno, por ahí va la cosa. Y esta pieza es así como la, digamos, pieza insignia de una bonita colección que yo he intitulado, para mis adentros, Hope for Africa. Y ese Hope for Africa tiene que ver con algo que también os debo a vosotras, especialmente a ti, mi muy querida Estefanía, que fue la posibilidad de, en nombre de Casa África, entrevistar a Ngugi. Yo acababa de traducir un libro que, insisto, tiene que ser lectura obligatoria en educación infantil, primaria, básica, universitaria y de posgrado, que es reforzar los cimientos, hacer África visible en el globo. O sea, no tiene una frase de desperdicio. Y fijaos, yo le pregunté a Ngugi, ¿no? Porque Ngugi también, él sí es un hombre de edad provecta, yo le tengo por un gran sabio, que tiene mucha vida a su espalda, que ha vivido, y le pregunté, dije, lo que más me maravilla es que a pesar de todo tienes esperanza en África. Y entonces veréis lo que me contestó y el por qué yo a esta pieza y a todo lo que estoy haciendo lo llamo Hope for Africa. I have hope for Africa because when I look at the depths from which we have come as a continent, we should be proud of that. I think no other continent in the last 500 years has gone through slave trade with the African bodies, through African people. Vale, slave trade, colonialism, imperialism, neocolonialism. Para mí, fundamentalmente eso, la traducción ha sido una forma de activismo. Llegué de pura chiripa. O sea, llegué a la traducción porque una de mis muy queridas comadres, Maya García de Vinuesa, había empezado a trabajar con Zanzíbar y querían traducir Un grano de trigo, esta edición que creo que es del 2007, una cosa así. Y entonces Maya estaba un poco desbordada y me dijo, oye, Chiancita, ¿tú te apuntarías? Y dije, venga, yo soy una osada, que no tengo temor de Dios ninguno. Y allí me puse a traducir Un grano de trigo. Y cuando se lo mandamos a Manuel, el editor de Zanzíbar, y esto siempre lo cuento, partía de la risa, dijo Manuel, ¿cómo se nota la experiencia, la profesionalidad? Y dije yo, no, perdona, es la primera vez que traduzco. Pero bueno, desde pequeñina, como crecí casi como hija única, leí mucho, y entonces creo que para ser una traductora aceptable hay que ser una gran lectora. Y en el caso además de las literaturas africanas, hombre, hay que saber de lo que estabas hablando, porque a una de mis correctoras de pruebas en Random House, por ejemplo, me cagó una traducción con moverme una coma de sitio, ¿no? En un pasaje en el que uno de los personajes está diciendo ¿qué va a pensar Mama John? Hombre, cualquiera que sepa un poco de África o de culturas africanas en general sabe que generalmente a una mujer se la llama por el nombre de su hijo mayor. Y entonces me puso la coma. ¿Qué va a pensar mamá? Coma, John. Bueno, esas cosas. Pero que llegué de chiripa y luego, bueno, pues porque eso, porque mi patrimonio en la vida son mis grandes amigas y mis grandes amigos, entre los que cuento a Willy, con el que, no sé, llevamos 20 muchos años colaborando, ¿verdad?
Pero bueno, pues de repente eso, pues una de mis amigas de la adolescencia más queridas acabó siendo la directora editorial de Bolsillo, de Random House. Y cuando Random House compró los derechos de Achebe, mi amiga María dijo: tengo una amiga que conoce a Achebe con la palma de su mano. Claro, a mí cuando me dijeron que si quería traducir Termiteros de la Sabana, dije: ¿y cuánto hay que pagar? Y luego fuisteis vosotros. No sé si tú o Juan Jaime o los dos en connivencia, quien dijo: ¿qué gran clásico de la literatura africana te parece que está sin traducir? Y yo dije: hombre, Nuestra hermana Aguafiestas. Una novela, poema, sobre la que yo había hecho mi trabajo de investigación de doctorado. O sea, allá en los años, bueno, en el 90, to be precise. Claro, la edición que hicisteis, muy bien intencionadamente, con una editorial, se agotó, porque yo, es como lo de los luthiers, ¿no?, que pueden ustedes adquirir en el hall del teatro. Yo la tengo como lectura obligatoria en todo lo que doy, o sea, licenciatura, doctorado, talleres de, cursos de, y se agotó. Y entonces, bueno, pues había conocido por otras historias a una gente de Oviedo que tiene una de estas editoriales eco-anarco-feministas alternativas maravillosa, que se llama Cambalache, y entonces ellos decidieron, bueno, pues que sería una buena idea reeditar la novela. En principio, Amat Aidoo estuvo pelín reticente, y con toda la razón, ¿no? Dijo: estoy harta de que no me paguen derechos de autor, de que luego las obras pasen desapercibidas. Entonces yo dije: me comprometo por mi honor a que la novela se mueve. Y es verdad que con Nuestra hermana Aguafiestas he hecho un tour como la Piquer. O sea, lo hemos llevado a un montón de espacios, a un montón de sitios, de librerías alternativas, me han hecho entrevistas en radio. Y estoy encantada porque, quiero decir, lo que yo tenga que decir es bastante poco relevante. Lo que tiene que decir Amat Aidoo es muy relevante, lo que tiene que decir Ngugi es muy relevante, lo que tiene que decir Achebe es muy relevante. Entonces yo estoy encantada de ser the mouthpiece, ¿no? Y hace poco también alguien me entrevistó por ahí y dijo: ¿cómo lo consigues para ser todavía más activista y más radical que los autores a los que traduces? Pues no sé, porque están en mi sangre, me corren por aquí, me se monta así la rabia de Amat Aidoo. Bueno, así entiendo la traducción, así la vivo, y eso es a lo que, bueno, o lo que puedo contribuir a esta mesa. Muchas gracias, Marta. Seguiremos hablando de traducción, Marta. Ahora le doy la palabra a Landry Wilfrid Miampica. Él es doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Alcalá de Henares y trabaja como profesor allí de Filología Francesa. Es además licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de La Habana y es titular del Diploma de Estudios Avanzados en Estudios Hispánicos y Latinoamericanos por la Universidad de París, Saint-Denis, 8 Saint-Denis. Dirigió la colección de literaturas francófonas en la editorial El Cobre, ya desaparecida, con la que Casa África también ha colaborado, y la colección de la Biblioteca Hispanoafricana en Verbum Editorial, que también hemos hecho alguna colaboración, como él mostrará ahora. Participa en seminarios y cursos sobre literaturas africanas y caribeñas postcoloniales, temas de interculturalidad y migraciones en distintas universidades españolas y extranjeras, y ha organizado varios encuentros culturales africanos en España, especialmente tanto sobre literatura francófona africana como Guinea Ecuatorial, la literatura ecuatoguineana. Es autor de varios libros, entre los que cabe reseñar Voces Africanas y otros más que él va a comentar en su intervención. Bueno, buenos días. Primeramente, muchísimas gracias por la invitación y agradezco realmente Casa África y el Instituto Cervantes, no solo por montar el encuentro, sino también por darnos la posibilidad de intervenir en este encuentro. Rápidamente, voy a evocar un par de ideas que me parecen interesantes para ver un poco la labor que hemos hecho en España. Yo creo que es muy importante destacar una cosa. A partir de las migraciones africanas en España, en los últimos tiempos, ha habido una especie de cambio de sensibilidad. Ese cambio de sensibilidad implica realmente una necesidad a la altura de lo que los marxistas llaman la superestructura, de emprender realmente una especie de viraje para que tengamos otro tipo de paradigmas para entender el continente africano. Me parece muy importante. Pero los cambios en la superestructura suelen ser cambios muy lentos. Los cambios son muy lentos. Y eso implica que tengamos, a partir de la cultura y la literatura, intentar
un poco mover lo que son las imágenes y representaciones de África que habitualmente existen en el imaginario colectivo, fundamentalmente en España. Entonces, eso implica igualmente una especie de descolonización mutua que necesitamos, tanto por parte de españoles como de africanos que viven en España. Y entonces, ese cambio de paradigma, para mi modo de ver, es a la vez urgente, es necesario y, en el caso del hispanismo, nos permite o abre una brecha para emprender lo que podemos llamar un hispanismo alternativo y dinámico. Y para ello, yo creo que hay 3 ámbitos importantes que pueden trabajar conjuntamente para que emprendamos ese cambio en la superestructura, ese cambio de paradigma, esa creación de un nuevo hispanismo. Supone fundamentalmente la colaboración entre las instituciones públicas, se ha hablado mucho aquí, ayer por ejemplo, pero también ya, por eso que esta mesa, a mi modo de ver, es importante que Marta Sofía y yo participemos, porque el lugar y el papel de la Universidad Pública Española es muy importante, es muy importante. 1, la academia; 2, la academia en el sentido de, 1, la docencia; por otra parte, la investigación científica universitaria, la veo muy importante. Y por último, el tercer elemento es lo que estamos tratando aquí, la cuestión de la traducción y la edición de literaturas y de culturas africanas. En cuanto al primer elemento, que son las instituciones, aquí hay muchas personales importantes de las instituciones públicas españolas, le incumbe a ellos hablar de eso, no a nosotros, yo fundamentalmente como académico. Entonces, en cuanto al mundo universitario, yo quiero destacar algunas acciones que hemos hecho, porque es muy importante también ver que ese cambio de sensibilidad en España en los últimos 30 años puede explicar, en parte también hay una especie de historia íntima de no solo de la representación de África, sino también toda la investigación que está haciendo sobre África. Yo creo que eso es muy importante. Entonces, en cuanto a la investigación científica universitaria, hay que tener en cuenta, a mi modo de ver, algunas figuras que han contribuido muchísimo al saber de la cultura y literatura africana en España. Pienso, por ejemplo, a mi amiga que no puede venir aquí, Inmaculada Díaz Narbona. Inmaculada Díaz Narbona es la persona que hizo la primera tesis doctoral sobre literatura africana en España. Eso fue en los años 80, que nadie le interesaba, realmente sabía mucho de África. Incluso siempre cuenta la anécdota que cuando fue a decir a un director que iba a ser su director de tesis, que era una tesis doctoral sobre literatura africana, pero estás loca, ¿de qué me estás hablando? Pero efectivamente hizo una tesis muy interesante sobre la cuentística de Birago Diop, que es un escritor senegalés. Otra persona que me parece también capital, que ha ayudado muchísimo en conocer el mundo literario africano, es Marta Sofía López Rodríguez, que está aquí con nosotros, porque evidentemente no solo, me acuerdo, hace unos 20 años, las primeras jornadas que hacías en León, que organizabas, y luego que se consolidó con un proyecto muy importante para entender las nuevas identidades africanas en España. Ese proyecto que tuvo no sé cuántos años con el patrocinio del ministerio, que se llamaba Afro-Europeo, Culturas e Identidades. Yo me siento especialmente orgullosa de que yo ya no estuve en el último congreso de afroeuropeos. Sí. Se celebró en Lisboa, o sea, fue una cosa que salió en León allá en los años, al principio de los 2000, pasó por Londres, pasó, bueno, por Cádiz, por Tampere, por Münster. El último congreso fue en Lisboa, yo ya no estuve, dije, a rodar, ¿no? Sí, sí, evidentemente sí. Entonces, yo creo que entre Inmaculada y Marta Sofía realmente han contribuido muchísimo. Una por la parte francófona y la otra por la parte anglófona, no solo en traducciones, sino también en difundir y investigar, y para que también los alumnos que hagan, por ejemplo, tesis doctorales sobre esas literaturas. Bueno, en cuanto a la Universidad de Alcalá, por ejemplo, nosotros hemos hecho un par de acciones que nos parece, bueno, evocar aquí, tampoco vamos a, pero sí, hemos montado un pequeño grupo de investigación que se llama Áfricas y Diásporas, Imaginarios Culturales Literarios, desde 2006. Pero creo que más o menos algunas contribuciones que nos parecen interesantes en reseñar aquí son fundamentalmente, yo creo que lo acaba de decir mi compañera Estefanía, es el primer Congreso Internacional de Estudios Literarios Hispanoafricanos, el primero que hicimos en 2008, además con la ayuda de Cervantes. Esa reunión la hicimos con la ayuda de Cervantes. Ese congreso se llamó De Guinea Ecuatorial a las literaturas hispanoafricanas. Aquí tenemos los 2 libros que recogen ese congreso, los trabajos que se presentaron en ese congreso. Y en 2010 hicimos un congreso
otro en continuación a este, que es África, escrituras periféricas en español. Yo creo que también el libro anda por ahí. El libro anda por ahí, lo he visto por ahí, pero bueno, no, sí, bueno, luego le enseñaremos. De todo modo, luego enseñaré la página web de Verbum. Y por último, hicimos un congreso en 2017 con la Asociación Francesa de Literatura Africana, que era sobre imágenes y usos del pueblo en las literaturas africanas y de la diáspora. Eso es por la parte de investigación y divulgación de la actividad científica. En cuanto a la traducción, ahora voy a hablar de ello y también la parte de edición. Pienso siempre en lo que ha dicho Edouard Glissant sobre la traducción. Voy a hablar de Edouard Glissant porque cuando hablemos, por ejemplo, de ediciones del bronce, me acuerdo siempre que Edouard Glissant es quizás uno de los pensadores contemporáneos más importantes, no solo en lengua francesa, sino en todo el mundo, que tiene un libro que se llama Introducción a la Poética del Universo. No os imagináis cómo me costó a mí que se publicara ese libro en España. Yo cada vez que veía a Miriam Taylor hablaba de Edouard Glissant, pensaba, qué pesado eres con Edouard Glissant. Qué pesado eres con Edouard Glissant. Efectivamente, después se pudo publicar un par de libros de Edouard Glissant. Entonces, Edouard Glissant define la traducción, lo digo porque es muy importante, no solo ya todos sabemos el valor intercultural que tiene la traducción, sino también puede tener otro valor en el encuentro entre culturas, en ese caso para nosotros, que puede ser importante. Edouard Glissant dice, arte de lo imaginario, la traducción es una auténtica operación de criollización y será en adelante una práctica inédita y libérrima de un valioso mestizaje cultural. Arte de intersección de mestizajes que aspira a la totalidad del mundo, arte vertiginoso y desarrollo redentor, la traducción se inscribe de este modo y cada vez más en la multiplicidad de nuestro mundo. Y sigo con otra cita de Claudio Guillén, que me gusta mucho en su libro Entre lo uno y el universo, donde habla efectivamente de la traducción, que es muy importante, para ver un poquito la traducción de los escritores africanos que no sean los guineo-ecuatorianos al español. Dice, traducir es trasladar verbalmente de un espacio a otro, no solo textos, sino cosas, muestras, miembros, retazos de culturas dispares. Se trata de una acción, una iniciativa cultural tan innovadora como cualquiera otra en lo que se refiere al público receptor. Cuando traduce a Pessoa, Octavio Paz logra introducirle en el ámbito hispánico. Es efectivamente lo que ocurre cuando traducimos a autores francófonos, anglófonos, incluso lusófonos al ámbito hispanófono. Cuando en los años 2000, cuando yo llegué aquí, a mí me sorprendió varias cosas en el ámbito editorial, ¿no? Porque yo ya había trabajado en el ámbito editorial en París, había colaborado, todo el día teníamos reuniones en París sobre literatura africana, era nuestro pan de cada día. Y aquí cuando llegué no había nada, yo estaba en la universidad, me aburría, me decía, bueno, ¿qué hay? ¿Qué libro hay de literatura africana? ¿Qué conferencia hay? ¿Qué se ha publicado? ¿Qué nos ha visto? Y entonces, nada. Y bueno, uno de los primeros libros que publicamos fue en Verbum, yo creo que fue se llama Voces Africanas, eso ya es el 2000. Cuando llegué, digo, me aburría tanto, voy a hacer un libro de poesía africana que no veo nada de poesía africana. Bueno, entonces una colección de poetas africanos de lengua francesa, que hay unos 22 poetas. Pero cuando empezamos a colaborar, Verbum, lo he dicho ya, que por una parte veía un autor como Glissant no estaba presente, pero aún más autores africanos, por ejemplo, sobre todo autores como Henri Lopez, Sonia Boutancy o Amadou Kourouma, que no están presentes. Los tres constituyen tres figuras importantes para la modernidad literaria africana en lengua francesa. Entonces, bueno, Amadou Kourouma creo que sí había sido traducido, pero Henri Lopez, un libro clásico como Le pleurer rire, que se tradujo como Reír y llorar, no había sido traducido. Entonces hicimos un trabajo no solo con el editor, sino también con la traductora para poder presentar ese libro. Además, en la misma colección también se tradujo varios libros de Edouard Glissant. Hay que añadir, bueno, hubo como una treintena de títulos y otro libro que me parece importante evocar, hubo un proyecto sobre Ruanda, para todo ¿cómo se llama? La guerra étnica que hubo en Ruanda. Entonces, mandaron a unos escritores a escribir varias novelas sobre Ruanda. Entonces, uno de los libros es de Tierno Monenembo, que se llama El mayor de los huérfanos. También hicimos todo para que publicaran toda la serie de esos libros. Es una parte. Para que veas un poquito, todos los editores que se han interesado por literatura africana, realmente después han quebrado. Ahora, sí. No, pero es verdad. No, es verdad.
No, es verdad, pero por una razón muy sencilla. Yo siempre digo, oye, pero hay interés público, pero luego no hay como, no se compra de forma sistemática como fuese un libro o un proyecto comercial de que realmente la rentabilidad es inmediata. No es el caso. Sin embargo, sí, ese fondo queda allí. Por ejemplo, me acuerdo que los libros, por ejemplo, de Zanzíbar, sí, los seguimos necesitando. Por ejemplo, el libro, tenemos el club de lectura este fin de semana en Madrid, que es el libro que tradujiste, que hemos tenido problemas en encontrarlos. Ahí está también Las delicias de la maternidad maya, Sí. está Más allá del horizonte, No, está en el bronce, está en el bronce, sí, sí. un montón de cosas imprescindibles. Sí, sí. Entonces, esos libros habitualmente a lo largo del tiempo se siguen necesitando, se siguen buscando. Y después del bronce, evidentemente, Planeta compra el bronce y se crea otra editorial más o menos muy cercana, que sería la editorial del cobre, y que seguiría igual publicando muchos autores africanos, ¿no? Por eso yo tengo el listado ahí, luego si quieren cuando las preguntas podría leerlo. Y tercera parte de las publicaciones, quiero hacer referencia fundamentalmente al editorial Verbum, donde dirijo la colección Biblioteca Hispanoafricana, en la medida en que no solo hemos publicado los libros del Congreso, sino también se ha hecho una labor ingente para dar a conocer literatura, sobre todo africana en lengua española. Por ejemplo, un poeta muy interesante como por ejemplo Boturu, hemos publicado dos sus libros, dos libros inéditos de Donato Ndongo, una antología de Juan Tomás Ávila Laurel y unos libros divulgativos que son muy importantes de Mbarengom, sobre literatura hispanoamericana. Y eso es una parte de la traducción. Pero sí, me gustaría decir unas palabras sobre literatura de Guinea Ecuatorial en la medida en que me parece un pilar esencial del hispanismo. Es muy importante. Yo creo que nosotros, como docentes, como investigadores, y además tiene la ventaja de que no necesitamos traducir esos libros, no se necesitan traducir, ya porque ya están escritos en español, que sirven sobre todo, por ejemplo, para los profesores africanos, los investigadores africanos, hispanistas africanos, que ya muchos de ellos están trabajando con esos textos, y pasa igual en Estados Unidos. Sin embargo, esa literatura no tiene la misma visibilidad en España, por ejemplo. Ojalá a partir de este momento y en los entornos posibles que sea un poquito más conocido, un poquito más visible, tanto para la investigación científica universitaria como para la docencia e incluso para el público en general. Porque muchas veces en la calle cuando vamos decimos que trabajamos en literatura Guinea Ecuatorial, la gente pregunta si realmente existe una literatura de Guinea Ecuatorial o no. Entonces, en resumen, me parece muy importante, uno, dar la visibilidad a estas literaturas y culturas, pensar en un hispanismo alternativo, dinámico y constructivo, y realmente intentar de que la literatura y la cultura sean un puente y un diálogo entre tanto África como España, y que rinda homenaje a toda esa diversidad cultural. Muchísimas gracias. Sí. Bueno, continuamos con, bueno, ya hemos visto un poco la vertiente de los traductores, ¿no? El complejo proceso de traducción, y luego en el debate continuaremos hablando de este ámbito. Y también ahora vamos a hablar de la edición. Como decía Wilfried, cuando en los años 90 y 2000 se empezó a editar en español con entusiasmo literaturas africanas, voces africanas, luego llegó la crisis y la mayoría de estas editoriales han quebrado. Es verdad que el trabajo queda ahí, pero la mayoría quebraron. Ahora tenemos que decir que hay un nuevo resurgir, hay muchas editoriales que están publicando autores africanos, está One Africa, Dos Bigotes, Pretexto. Hay afortunadamente una nueva ola de interés y también de demanda. Yo creo que los clubes de lectura, que Casa África tiene un club de lectura, también Wilfried lleva otro en Madrid, también potencian a Sonia Fernández, sí, sí. Y bueno, pues hay muchas voces que están ayudando a que las literaturas africanas y las voces africanas tengan una mayor difusión en España. Y afortunadamente hay dos editoriales que nos acompañan hoy que
han logrado sobrevivir a esta etapa de crisis con bastante sacrificio, y estas editoriales, vamos a tener oportunidad de hablar ahora con sus editoras, que con más ilusión y ganas que con puro afán empresarial continúan con esta labor desde hace ya más de 20 años. Va a empezar a hablarnos María Jesús Alvarado. Ella es escritora tanto de poesía como de narrativa, editora y cineasta. Y África es uno de los grandes temas de interés para ella, y el uso del español como lengua de comunicación por encima de fronteras y razas. Participa desde hace tiempo en foros y encuentros de literatura africana, tanto en África como en Europa, y como editora ha publicado a varios autores africanos, siempre en español. Dejo la palabra. Gracias, buenos días. Bueno, pues sí, yo antes que nada quiero decir que me encanta estar compartiendo mesa con alguien que admiro tanto como Wilfried y Marta Sofía, los que sigo desde hace muchísimos años. Ese primer coloquio o encuentro de Alcalá de Henares de 2008 creo que fue muy importante para mí de cara a contactos nuevos con autores que iba siguiendo solamente por escrito y que fue una oportunidad de conocer, e incluso posteriormente de grabar para un documental que hice después sobre la literatura de Guinea Ecuatorial. Y aprovechando que venían algunos escritores de Guinea, pues también ahí hice las entrevistas. Y bueno, Puente Palo, que se llama mi editorial, la comparto con Juan Ramón Tramún, que está por allí sentado. Y es una editorial muy pequeñita, muy modesta, que realmente, bueno, quizá hemos hecho algunas cosas importantes en cuanto a literatura africana, pero hemos sido tan limitados que casi que es un milagro estar aquí presentes, ¿no? No, quiero decir, no destacamos en cuanto a un catálogo extenso de libros ni a cosas de este tipo, porque nos movemos con un presupuesto muy pequeñito y que además a veces tenemos que parar, pues por eso comentaba, si luego quiero hacer una película, el dinero o es para publicar un libro o es para hacer una peli. Entonces estamos siempre ahí arañando un poco la economía familiar, ¿no? Pero bueno, se caracteriza quizá en cuanto a la literatura africana. Nosotros queríamos hacer, no hemos hecho ninguna traducción, en parte porque así nos ahorrábamos pagarle un traductor, pero sobre todo, eso lo digo en broma, pero sobre todo porque sí que quisimos apostar desde el primer momento por la literatura africana en español, que fuese un poco una reivindicación a la hora de publicar, ¿no? Hay autores africanos que escriben en español y tienen que darse a conocer como algo diferenciado. No es una literatura traducida del francés o del inglés, sino que directamente está escrita en español, y nos parecía que valía la pena destacar esa característica. Entonces comenzamos con una antología de autores, de poetas saharauis. Luego publicamos independientemente algunos de esos poetas también. Posteriormente hicimos también una antología de poetas de Camerún y otro libro de relatos de Camerún, en el cual colaboró Casa África, por cierto. Y bueno, seguimos en esa línea. Un libro de relatos también de distintos de autores de distintos lugares, con la característica de la emigración, todos ellos. Se incluye ahí un par de autores también africanos, Justo Boleki entre ellos. Y bueno, en esa línea hemos seguido. También íbamos haciendo ediciones de autores latinoamericanos, entonces hemos solido ir alternando de África, de América y de Canarias. Queríamos también, nos gustaba que fuese, nos parece importante, una editorial canaria, como también una forma de darle importancia a nuestra situación geográfica como islas africanas, con una cultura española, obviamente, formando parte de esta macaronesia que hablaba el otro día el señor Gómez Oliño también, ¿no? Porque a veces somos también un punto geográfico desconocido tanto para Europa como para África. Cuando he estado presentando algún trabajo en África, también a veces la gente nos dice, pero claro, hablan como escritores españoles o como editores españoles, nos sitúan en la península, ¿no?
Y entonces cuando hablas de Canarias a veces también se quedan un poco perdidos, ¿no? Tenemos que decir, no, si es que también somos africanos, también hemos pasado una serie de vicisitudes similares a muchos estados africanos, entre ellos la colonización, y tenemos unas características diferentes, ¿no? Y bueno, otra cosa que no se me escape, porque nomás tomé unas notitas aquí. Bueno, nos parecía muy importante, y esto lo hemos hecho con algunas editoriales latinoamericanas, y es algo que queremos hacer ahora porque hemos estado unos años sin publicar nada, y este año pasado, 18, comenzamos otra etapa nueva de la editorial. Hemos empezado con una colección de poesía y este próximo año empezarán a salir los de narrativa. Y una experiencia que hemos hecho es de coeditar con editoriales latinoamericanas algunos de los libros, porque la dificultad primero de llevar los libros para allá, luego que según el país a veces es muy difícil para ellos también poder editar un libro, o no tienen materiales. Por ejemplo, el caso de un libro que sacamos de una antología de poetas cubanos, pues fue un poco especial. El libro se preparó aquí, pero después, y compramos aquí el papel, se llevó para Cuba el papel. En Cuba se preparó, la imprenta era cubana, y allí es donde se editó, digamos, se hizo la parte física del libro, y luego ya una parte de los libros se quedó en Cuba y otra parte vino para acá. O sea, hicimos otro en Uruguay de una forma también diferente. O sea, cada país un poco según las características, según cómo lo acordemos con la editorial de ese país, vemos lo que sea más fácil, porque está claro que en África, por ejemplo, los costes de envío de los libros son altísimos, y es muy complicado para nosotros, por lo menos, sin ningún tipo de apoyo, poder enviar paquetes pesadísimos de libros a los distintos países de África, ¿no? Entonces, queremos ver si ahora, en esta etapa nueva, ya digo, comenzamos a trabajar con editoriales africanas, que últimamente están apareciendo un montón de editoriales nuevas en África, por suerte, y un montón de iniciativas asociativas incluso para editar, y podemos hacer algunos trabajos de coedición con ellas, ¿no? De manera que aunque se hagan cosas aquí o se edite una parte aquí, otra parte se pueda editar allí, y que se distribuya allí ya más fácilmente sin tener que andar con distribución desde aquí. Y otra colección nueva que iniciamos, hemos hecho con una autora brasileña bilingüe, con una colección bilingüe, con español-portugués en este caso. Entonces queremos también iniciar otras publicaciones con autores africanos en una edición bilingüe, a ser posible, si es con inglés o francés, pues también, pero nos gustaría incidir también en las lenguas autóctonas, que aunque aquí nadie las entienda, es una manera también de que se enteren de que hay una serie de lenguas, miles de lenguas en África que nadie aquí conoce, y además para que en sus países respectivos también tengan una posibilidad mayor de tener lecturas en las lenguas autóctonas, que creo que hay que apoyar y potenciar también. Bueno, es un poco desde nuestras posibilidades, digamos, de trabajo aquí. Luego simplemente comentar, pues creo que estamos viviendo un buen momento de resurgimiento y de conocimiento de las literaturas africanas, de la literatura de mujeres africanas, además, de autoras africanas, y que, bueno, que gracias a la labor muy importante de Casa África, me parece fundamental. Estos 10 años de Casa África han sido muy importantes desde ese punto de vista, no solo por el apoyo a las traducciones y ediciones, sino por todos los clubes de lectura, los encuentros con autores africanos, o sea, toda esa atención constante que ha habido durante estos años a la literatura africana me parece que ha sido fundamental, y que ha influido en que se hayan ido despertando otras iniciativas alrededor de eso en España, ¿no? De publicaciones, de comentaristas literarios en periódicos, etcétera, todo alrededor de la literatura que se ha favorecido desde aquí, ¿no? Y quiero darles las gracias. Nada Gracias. más. Y hay tantas personas a las que agradecer, como Sonia Fernández con su blog Literáfrica, Sí. Antonio Lozano,
que ha hecho una labor de acercar tantas voces africanas aquí a España, tantos, Inmaculada Díaz Narbona, que era para nosotros un deseo que ella pudiera compartir esta mesa con nosotros, pero finalmente no ha podido venir. En fin, tantas, Maya, en fin, Donato también. Ahora estamos a punto de publicar su libro en la colección de Historia y Política, de Historia y Tragedia de Guinea Ecuatorial, un libro del año 77, que ya estaba descatalogado, y ahora va a ser publicado en breve con la editorial Bellaterra, además una revisada, ¿no? Una edición revisada por el propio autor, que es el primer libro de historia escrito por un ecuatoguineano, historia del país. Bueno, y en estos años también... ¡Ay! Es una colaboradora también de Casa África, siempre, como todos ustedes. Y bueno, y con Baile del Sol también llevamos años publicando en nuestra colección de literatura, han sido grandes colaboradores también, y es una editorial que se ha mantenido ahí, ha conseguido resistir y que sigue apostando por publicar autores y autoras africanos. Ella es editora, Ángeles Alonso es editora de Baile del Sol, que tiene su sede en Tenerife, y es gestora cultural que ha trabajado por acercar a Canarias también las culturas africanas. Desde la primera andadura de Baile del Sol en los años 80, siempre tuvo una mirada puesta en África, en todas las manifestaciones de su cultura, no solo en la literatura, sino también en el arte, la música, y que fueron desde esa época, desde los años 80 ya difundidas en este archipiélago. Bueno, pues y ha traducido, y con ella estamos publicando también los últimos títulos de nuestra colección de literatura. El próximo va a ser de un autor angoleño, Luis Fernando, que se llama La salud del muerto, y espero que en diciembre ya lo tengamos en el mercado. Bueno, te dejo la palabra, Ángeles. Hola, buenos días a todos. Gracias, Estefanía, gracias a Juan Jaime y a Casa África y a todos los que han hecho posible este encuentro. Mi intervención será muy breve y quizás más aséptica, menos pasional que lo que he escuchado hasta ahora, porque yo llevo un poco más la parte práctica de la editorial, la pasión y el conocimiento de la literatura africana. Quien lo lleva es el fundador de Baile del Sol, que es Tito Espósito. Pero bueno, en principio en el año 92 comenzamos a publicar libros, dejamos la revista y los fanzines y nos convertimos en editorial. Y los dos primeros títulos que salen al mismo tiempo eran pues una novela corta de una escritora canaria y una recopilación de relatos que el profesor Begón Bettina Bodoli, profesor de lengua española, hizo entre sus alumnos, coordinó esa recopilación, nos lo ofreció y salió en el número 2, es decir, el segundo de nuestros libros en el año 92 bajo el título Cantos del Sahel, ¿no? En el año 2008 apareció nuestra colección, en el año 2010 desde el año 2010 tenemos un director de esa colección que es el que nos dirige hacia dónde va. Y después también desde un punto de vista más de gestión, muchos de ustedes recuerdan el SILA, el Salón Internacional del Libro Africano, que bueno, nuestra intención siempre en Canarias fue un poco acercarnos a dejar la parte autodidacta y ser cada día más profesionales en el mundo de la edición. Y pusimos ese encuentro de editores en Canarias en marcha en el año 2003, y en el 2008 pues dedicamos nuestros esfuerzos al SILA, que pretendía pues tener de primera mano a los profesionales, a los escritores, a los editores, a los traductores que vivían y que trabajaban en África, es decir, darles las palabras a ellos, ¿no?, a los que estamos viviendo fuera del continente, ¿no? Y bueno, compartir con ellos sus experiencias, sus problemáticas. Muchos de ustedes conocen, el señor Soliños colaboró profundamente con nosotros y para nosotros fue una experiencia y un placer, ¿no?, todo el conocimiento que adquirimos. Por lo tanto, nuestra relación con la literatura africana ya viene de hace mucho tiempo, ¿no? Y es por eso por lo que quizás ahora mismo tenemos una visión optimista
optimista porque hemos visto que la literatura se ha mantenido, se mantiene y está, es decir, digamos, desde nuestro punto de vista se ha normalizado, está ahí. Cuesta, pero también cuesta situar desde nuestra editorial, por ejemplo, que tenemos una colección de autores del Este, situar esa literatura, ¿no? Pero, por ejemplo, asistimos de manera regular a ferias internacionales. Ahora estuvimos en Frankfurt y bueno, en el pabellón de nuevas tecnologías pues encontramos dos stands de dos editores que venían de Ghana con audiolibros, ¿no? Y bueno, en el pabellón de editores internacionales, en el que pues se situaba España y algunas comunidades autónomas, pues habían bastantes stands africanos, es decir, había un stand colectivo donde habían editores que venían de Nigeria, de Ruanda, de Togo, de Kenia, es decir, estaban ahí, ¿no? Y se han mantenido. Yo hacía como 2 años que no iba y para mí fue un placer verlos, es decir, donde estaban situados, ¿no? Es decir, muy visibles y muy normal, ¿no? Y en el ámbito hemos visto también un cambio en el ámbito pues latinoamericano, porque también acudimos con nuestro stand, participamos desde el año 2006, a partir del 2008 con la puesta en marcha del SILA llevamos también y dimos a conocer la literatura que se publicaba en Casa África. Y bueno, en aquel momento era, digamos, de curiosidad, es decir, quienes se acercaban a nuestro stand era así un poco, oye, qué curioso, pero nos ha sorprendido que hace apenas 2 semanas una editorial argentina se ha puesto en contacto con nosotros para comprarnos los derechos de traducción sobre una obra de Dena Gumey, que es un autor de Togo que vive en Canadá, ¿no? Es decir, y ese fondo de esa editorial argentina es de autores africanos, es decir, nosotros a lo largo de estos años hemos visto pues ese desarrollo, ese cambio y esa, digamos, acercamiento y normalidad, ¿no? Que no significa que no hayan dificultades, quiero decir, que no estoy diciendo que venga ahora que todo, pero que, no sé, para mí ha sido un acercamiento progresivo al lector y al sector profesional también, ¿no? Y bueno, también hemos visto un cambio de los contenidos. No se puede hablar ahora solamente de que el escritor africano habla siempre de lo que vienen a ser sus costumbres o sus tradiciones y demás. Lo mismo nos hablan pues de la guerra en Biafra, como puede ser Chimamanda, como nos habla, por ejemplo, Selo Duiker de la realidad en Sudáfrica sobre la prostitución infantil o sobre la violencia de las calles, ¿no? Es decir, también en los contenidos hemos visto que hay pues una normalización, es decir, no se puede etiquetar, es decir, desde nuestro punto de vista no queremos etiquetar, ¿no? Y bueno, por último, ya que se habla de la traducción, venía hablando con un compañero de casa que venía ahora, y bueno, para nosotros, claro, las traducciones se hacen generalmente del francés, se hacen generalmente del inglés, y nuestros traductores sí es verdad que se pueden encontrar con un problema a la hora de interpretar pues aquellos giros, aquellas palabras, aquellas ideas, aquellos incluso sentimientos, porque en el fondo una obra literaria sale de dentro, ¿no? Que es muy difícil encontrar esa equivalencia, ¿no? En algunos casos pues lo pueden resolver directamente hablando con el autor, en otros casos pues la tarea del traductor es la reinterpretación, y tengo otros compañeros que pueden hablar mejor de este tema, ¿no? Y bueno, más o menos esa ha sido nuestra tarea y nuestra visión. Esperamos no quebrar, Wilfried. Esperamos no quebrar. Y bueno, doy paso mejor al debate y a cualquier otra cosa. Muchas gracias, Ángeles. Pues sí, damos paso al debate. A mí, un poco abusando de mi papel de moderadora, quiero lanzar una primera pregunta en la perspectiva que planteaba Ángeles Alonso. Cuando ustedes traducen del inglés y del francés autores africanos, ¿hasta qué punto, como lo hacen a través de una lengua que no es materna, que es impuesta, hasta qué punto se están reproduciendo estereotipos también?
Por ejemplo, Pedro Suárez, que nos está ayudando, es traductor, también nos está colaborando en la traducción de algunas obras de la colección. Él dice, ¿cómo es posible que Pañ... Bueno, tú puedes hablar mejor, si te parece, pero luego te dejamos la palabra, pero ¿cómo es posible que Pañ se siga traduciendo como taparrabo? Entonces, Hombre, por ejemplo, lo he traducido como clote. Los autores africanos tampoco tienen esa sensación de que están escribiendo en una lengua forzada, sino que tienen clarísima la forma de manipular esa lengua, que fue lengua colonial, pero que es su lengua materna ya, o es una de sus lenguas maternas. Entonces, a ver, no te digo, pero Achebe, Ngugi, después de haber escrito Descolonizar la mente, ¿tú crees que va a tener patinazos de ese tipo? No, Mari. No, ya son gente, eso, que domina muy bien y manipula muy bien la lengua inglesa. O sea que como traductoras o traductores solo hay que serles un poquito fieles y eso, hombre, de vez en cuando, pues eso sí, tener esa cosa de decir, hombre, taparrabos, no, clote, no, que es una cosa un poco más elegante. Bueno, añadir en cuanto a la lengua, es muy importante decir primeramente que la noción de lengua materna en África es una noción bastante problemática. Creo que de forma indirecta ayer se dijo, pero yo creo que es bastante problemática porque el africano convive entre varias lenguas, así que la noción de lengua materna, ya los lingüistas están reconociendo que no se definiría igual lengua materna en África que en otros ámbitos. Segundo, la relación lengua-literatura. Es muy importante decir que lo que ha dicho Marta, igual el caso de francés, grandes novelas, las novelas que construyen, por ejemplo, la modernidad literaria africana en lengua francesa. Cito, por ejemplo, Amadou Kourouma, Los soles de las independencias, El reír y llorar, Le pleurer y rire d'Henri Lopez, incluso Una vida y medio de Sonia Laboutancy. Lo más importante en esas novelas es justamente todo el trabajo que hay sobre la lengua francesa. Pero ¿qué pasa con la lengua francesa? Es decir, que no es como los años 50, donde la relación con la lengua francesa era una relación excesivamente respetuosa con la lengua, sino que una relación realmente irrespetuosa donde marcan la lengua francesa con las vivencias, lo que viven ellos. Y además, la lengua francesa, en ese caso, está muy marcada también por las lenguas nativas. Por ejemplo, hay muchas expresiones que son traducciones literales de sus propias lenguas. Así que se nota mucho el sustrato de las lenguas nativas de los escritores, lo que hace que le da un poquito de originalidad a esos textos literarios. Me recuerdo que en 68, cuando salió sobre la independencia, lo publicó finalmente un editor canadiense. Ningún editor francés quería publicarlo porque decía que no correspondía a los estándares lingüísticos francófonos, ¿no? Bueno, o sea que el francés es una lengua central y centralizada. Yo creo que son dos palabras importantes para definir la lengua francesa, que todo se define desde la academia en París. Desafortunadamente la academia va muy por detrás de lo que hacen los escritores. Así que es muy importante ya, es la lengua, es nuestra lengua, los escritores usan como su lengua y la usan transfigurando esa lengua para servir el ideal que ellos tienen, el proyecto literario que ellos tienen. Yo creo que eso es muy importante en este caso de esas literaturas. ¿Plantear alguna cuestión? Sí. Empieza tú. ¿Así? No, yo quería primero agradecer la información que sale de la mesa, porque tengo la suerte de conocer a la mayoría de las personas que hablan y sé de qué están hablando. Y gracias. Yo quería señalar algo que me llama la atención. Autores como Inongobi Makome, autores como Enengabuyeri, con ese último tenemos un proyecto de traducir nosotros, digo nosotros los africanos que vivimos fuera de África, la literatura oral y pasarla a escrito. Y tenemos primero grandes dificultades para hacerlo, porque no dominamos muy bien las lenguas nuestras, porque somos productos de, como digo yo, de la leche de biberón. Es decir, tenemos otros idiomas, pero son idiomas que nos han configurado
pero tenemos como añoranza de que tengan la misma categoría que las lenguas, aunque mi amigo Wilfredo diga que lenguas maternales es una configuración, es decir, nos entendemos por qué hablamos de esas lenguas maternales. ¿A dónde voy a llegar? A que ese tipo de publicación no tiene la publicidad que se merece. No tiene público, por otro lado, porque los africanos, sobre todo en la diáspora, leemos menos cosas de África. Y lo que sí podía plantear es si las editoriales pudiesen tener una mirada hacia ese tipo de trabajos, si es posible. Sé que son ruinosos, evidentemente. Y la otra cuestión es, la edición de ese tipo de trabajos es costosísima. Nosotros trabajamos... si digo, eso es una promoción, me refiero a libros. Nosotros lo que hacemos es que desde Nueva York, que es más fácil editar, nos envíen los libros editados. Y claro, eso es un trabajo que yo creo que no tiene consistencia. Primero porque es muy costoso. Solamente recibir los libros que me llegan de Nueva York aquí a Las Palmas, tengo que pagar un dineral en la aduana por una mercancía extraña. Y yo a veces me pregunto, ¿vale la pena tanto esfuerzo? Gracias. Bueno, yo no sé muy bien por qué tiene usted que editar en Nueva York. Lo digo porque aquí en las islas hay también, ¿cómo se llama?, imprentas que además utilizan el sistema digital y puede usted imprimir desde 25 ejemplares. No sé. No sé cuál es la razón por la que usted publica lejos. Pues yo le voy a dar el contacto de mi imprenta en Tenerife y le va a salir a usted mucho más barato. E incluso mi imprenta en Madrid. Yo después se la doy. Le doy el contacto y usted... Y no conozco en Las Palmas, antes sí, conocí a Enroat. No sé si él sigue publicando digitalmente, pero en Tenerife hay una imprenta con precios bastante competitivos. Así que yo después le doy los contactos. Sí, vamos a ver. La traducción de paña por taparrabos es que está en el diccionario de la Real Academia. Es decir, sí, por eso. Yo lo que... Bueno, ahora jubilado de la enseñanza, pues estoy viviendo mejor traduciendo. Lo hago para eso, para vivir mejor los últimos años, encariñándome con una literatura que he descubierto sur le tard, como decimos en francés, ¿no? Es una pena que nuestro diccionario, el diccionario de la Real Academia, considere que el mundo se termina al oeste de Lanzarote. No hay nada para decir África, o hay muy poco. Es decir, no cabe el recurso que tenemos en el diccionario francés porque, bueno, la historia es diferente, los intereses han ido para América y no para África, pero yo creo que hay un trabajo que está por hacer para que podamos nombrar África, decir África, porque hay un montón de cosas que no podemos. Yo sabiendo que íbamos a encontrarnos aquí, estaba leyendo últimamente a Jambo Wologem y en el deber de violencia, ¿no?, en francés, pues ahí la palabra paña aparece con cierta frecuencia y yo siempre me quedo bailando porque no sé cómo traducirlo. Brio, Marigot y tantas, ¿no? Calebasse. El caso de Calebasse es muy interesante porque en francés tenemos citrouille y tenemos calebasse y nadie confunde, mientras que nosotros en español, porque el diccionario nuestro no se ha puesto las pilas,
tenemos que inventar cosas como calabaza vacía, calabaza seca, porque no tenemos traducción para calvas. Entonces, si ignoramos los culturemas a medida que los vamos leyendo, si los ignoramos, los puenteamos, pues estamos perdiendo una cosa que a mí me parece muy importante, que es la esencia del texto en francés. Sí, en el francés, de la gente, de los escritores que lo usan. Me pareció tan interesante la reflexión que acabo de oír sobre lo que se podría llamar le détournement de la langue. Es decir, así como lo supo hacer también Gabriel García Márquez en el español, pues resulta que Alain Mabancou también agarra el francés, que es el que tiene, para llevárselo a su campo. Yo, si tuviera 20 años menos, haría una tesis doctoral sobre le détournement du français por los escritores francófonos de África, ¿no? Y sería un tema muy, muy interesante, ver cómo ellos se apropian. Pero mi problema ahora es el de la traducción. Y hay dos cosas que yo le pediría a la Real Academia. La primera es que se pongan las pilas y que nos nombren a África. Por favor, que cuando es a Latinoamérica se sabe el nombre de cada tribu, en español, con género y número, el nombre de los animalitos, de las plantas y tal. Llegamos a África, ¿y cómo se dice en español Peul? Pues agárrate, porque es un pueblo muy interesante, muy importante y muy numeroso. Y el diccionario nuestro no tiene palabra. Entonces, un Peul es un masculino y para mí Peul, y el femenino será Peula, porque que yo sepa, para alemanes sí que hay. Entonces, ese es un primer problema. Y el segundo, que es más sencillo, es un problema de, vamos a ver, yo sé que hay que respetar el código, el registro civil. La gente se llama como se llama y se escribe su nombre como se escribe. Pero lo que no es registro civil, y ahí en el registro civil hay un ramalazo tremendo de colonia. Es decir, siguen escribiendo sus nombres, adaptándolos a la transcripción fonética del francés, de la lengua colonial. Y cuando nosotros tenemos que escribir Ouagadougou, pues empezamos a retirar lo inútil, porque para decirlo en español no nos hace falta el grafema OU para decir el fonema U. En español lo tenemos de otra manera. Entonces, yo simplemente dos ruegos a las autoridades lingüísticas, si se puede hablar así. Primero, que nombren África, que se pongan a hacer un diccionario. Por cierto, que yo, bueno, lo que pasa es que ya estoy hablando más de la cuenta. Incluso el actual presidente francés, a ver, ¿cómo se llama? Macron, que le pedía a Alain Mabancou de meterse en una comisión para hacer un diccionario francofonía, quiero decir. Bueno, pues yo creo que algo así habría que rogar a las autoridades nuestras, que por favor, que más allá de Lanzarote hay un continente bastante grande, que tienen pueblos enteros que tienen nombre, que sería bueno poderlos nombrar por su nombre, como hacemos con todas las tribus de América y todos los pueblos de Europa. ¿Por qué no podemos traducir? Y en segundo lugar, la adaptación, la transcripción fonética, que se haga al español con las características del español, suprimiendo la doble S, suprimiendo la PH, suprimiendo los acentos. Va escrito con acento circunflejo, ¿pero por qué? El español no sabe. Claro, la adaptación a las características fonéticas de nuestra lengua, sin tener que rendirle tributo a la lengua colonial que en su momento hizo la transcripción fonética con las características del francés. Por cierto, mi pasión de viejo tiene nombre y apellido, se llama Tierno Monenembo. Estoy enamorado de Tierno Monenembo.
Venía en el avión casi llorando leyendo Bled. Magnífico. Por favor, lean. No, solamente contestar rápidamente. Por eso planteaba desde el principio que es necesario, con este marco de una nueva sensibilidad, un cambio de paradigma, nuevas epistemologías para justamente afrontar la realidad africana de otro modo. Yo creo que esa descolonización mental creo que es mutua y fundamentalmente un diccionario de la lengua es muy importante. Y hay un campo de investigación bastante interesante, proponer un manual de buenas prácticas de escritura de, por ejemplo, los vocablos africanos, en ese caso, ¿no? Yo creo que de enseñar lengua. Puede ser interesante cómo se traduciría paño, lo que pasa con caso, los acentos, una serie de cosas, ¿no? Yo creo que sería muy interesante incluso para los futuros alumnos de traducción, que los traductores profesionales que han trabajado muchísimo. Es una desgracia, bueno, yo tenía su nombre, se me ha olvidado, quería mencionar a Manuel Serrat Crespo, que fue casi todos los libros del cobre y del bronce del francés fundamentalmente fueron traducidos. Es uno de los grandes traductores del francés, de español, que falleció hace 2 años, el marido de Agnès Arbotón, cuyo libro tenemos ahí. Yo creo que esa es cosa importante. Cambio de epistemología y luego un manual de buenas prácticas a nivel lingüístico para que los futuros traductores tengan un documento de base para poder trabajar. Bueno, yo voy a ser más pragmática. A ver, hay una Real Academia de la Lengua en Guinea, para empezar, y para seguir. Yo te doy, bueno, o Academia de la Lengua Guineana, y para seguir eso, te regalo mi gran estrategia traductológica. Llamo por teléfono a alguno de mis amigos guineanos y le pregunto, oye, ¿esto cómo se dice en Guinea? Y entonces, claro, sé que taparrabo se dice clote. Bueno, pero a ver, no sé, no es tan complicado encontrar eso a Guinea. Para mí ha sido eso, mi estrategia como traductora. Preguntarle a mis amigos, a mi hermana que vivió 11 años en Guinea, oye, Tati, ¿en Guinea esto cómo se dice? O preguntarle eso a Donato, preguntarle cómo se dice esto en Guinea. Ya está. Bueno, ahí así entramos eso, en fan, bubi, no sé qué. Bueno, eso ya es una complejidad de orden mayor. Pero vamos. Sí, muchas gracias. Primero, felicitar a esta mesa redonda porque desde la perspectiva gabonesa de la enseñanza del español lengua extranjera, la traducción es una clave importante en doble sentido, porque el trabajo que estamos haciendo va más allá de la enseñanza de él solo, porque incluimos la literatura guineana, como lo decía, esta literatura guineana nos facilita un reto del sistema educativo gabonés contextualizar. Y a partir de entonces estoy haciendo un trabajo para que la literatura guineana vaya más allá del departamento de español. Por ejemplo, en la escuela normal ya tenemos incluido en los programas del departamento de francés la literatura comparada Gabón-Guinea. Y en el departamento de letras, de literatura africana, en la Universidad Omar Bongo, también ha entrado la literatura del espacio hispano-africano. Es una clase que animo en primer año, y después los colegas
del mismo departamento avanzan en los demás niveles. Uno me llamó para proponer un máster en literatura comparada Gabón-Guinea, pero el problema que se plantea es que nos falta mucho la literatura guineana en francés. Solo hasta ahora tenemos 4 novelas traducidas: Tinieblas de tu memoria negra, Les ténèbres de ta mémoire, y como Huellas bajo tierra, que tradujo la edición Tilde de Lyon bajo el título Malabo Litoral, y El párroco de Niéfan, que intenté traducir porque existe. Y es importante saberlo, desde el año pasado, de la última promoción, hubo tesinas de profesores de francés que trabajaron sobre las 2 más conocidas, las clásicas, como y Tinieblas. Entonces, la traducción de estas obras nos ayudará mucho. Y al contrario, también nosotros hemos empezado a traducir al español las novelas gabonesas para que podamos hacer estos estudios comparados. Así que hay mucha materia y necesitamos para ir adelante. Sí, solamente añadir que si es un estudio de literatura comparada, habrá que abrir un poquito la perspectiva, ¿no? Incluir otros países africanos, eso es una cosa. En cuanto a traducciones, hay una novela de Juan Tomás Ávila Lauret, Mon Gurugu, la tengo en francés, traducido por un editor parisino, que no está en español, porque se tradujo directamente se tradujo del inglés al francés, del español al inglés, del inglés al francés. Y no existe todavía en español. Bueno, tengo que hablarlo con Juan Tomás, no sé lo que pasa. Creo que el problema es justamente otra vez el editor y la visibilidad de esas literaturas aquí. Yo creo que el problema es eso, pero existe la novela, la tengo, no la he leído. Es sobre también la cuestión de migraciones en Marruecos, de africanos que pasan por Marruecos. Han tocado ustedes una serie de temas muy interesantes, pero yo solo me voy a referir a uno. Es el de, acaba precisamente de mencionarlo Landry Wilfrid, ese de la visibilidad de las obras, las traducciones y las ediciones de la literatura y del ensayo africano. Yo lamento muchísimo que el SILA, el Salón Internacional del Libro Africano, que en sus 3 primeras ediciones se impulsaron desde Baile del Sol, no haya podido continuar. Y creo que habría que estudiar la fórmula para que pudiera continuar ese salón, porque era una manera de ponerse al día, de dar a conocer las literaturas en las diversas lenguas, ¿no?, relativas a África. De verdad que lo siento mucho y no sé, lo echo mucho de menos. Ahora me dedico a ir a, como no los hay en España, pues me dedico a ir a festivales y salones literarios en África. El Festival Moravets en Cabo Verde, por ejemplo, y así, sí, pero debemos en nuestro propio terreno, debemos trabajar para hacer visible estas ediciones. Miren, yo soy un libro adicto, no tomo cocaína ni heroína, pero libros les aseguro que compro y leo, y algunos de los que están aquí no los conocía. No voy a misa, pero todas las semanas voy 1 o 2 veces a la librería, y las 2 mejores de Tenerife tienen muy poca oferta de ni novedades ni no novedades, de literaturas relativas a África, Y claro, empezamos por ahí. Si los autores o la gente que... También es verdad que hay un problema de lectura, no creo que hoy se lea más que en el pasado. Hay otras diversiones y otros entretenimientos que distraen de la lectura. Pero, en todo caso, lo que quiero decir es que hay que visibilizarla y hay que adoptar algunas estrategias para visibilizarla, Es verdad que las universidades también, hay seminarios, etcétera. Las bibliotecas universitarias
Supongo que la de León estará bien surtida, porque allí está Marta. Pero en general son bastante deficientes, y mira que ese es un tema que también, junto con las librerías, me llega muy de cerca. Son bastante deficientes en obras y en oferta literaria africana. Mientras no haya esto, también, por supuesto, los suplementos literarios. Babelia del País, ¿cuánta información de literatura africana ofrece? Los sábados. Mientras no haya algún tipo de estrategia, algún tipo de esfuerzo concertado, no sé si liderado por alguna institución como Casa África o no, no lo sé, no, la verdad que no, en este momento no lo sé. Pero mientras no haya no existen estas estrategias de visibilización, todos los esfuerzos de ustedes son muy meritorios, pero pueden acabar en el fracaso. Y, por cierto, termino con una pregunta que se ha hablado aquí de que el cobre quebró y otras, ¿no? ¿Qué ocurre cuando un título de una editorial, qué ocurre con un título de una editorial quebrada? Antes de quebrar, yo me encontré con la responsable de la editorial El Cobre en la feria de Barcelona, el día de Sant Jordi. Y le dije, mira, estás perdiendo mucho dinero. Yo doy un seminario sobre literatura caboverdiana y fotocopio el libro de Chiquiño porque no hay manera de comprarlo. Si tú lo editaras, yo lo recomendaba y mis alumnos seguro que no les iba a dar fotocopias, claro, tendrían que leerlo. Te estás perdiendo mucho dinero. Y estoy muy interesado, leo también la literatura anglófona y francófona, pero estoy muy interesado en la lusófona. He hecho alguna traducción y alguna edición de literatura bilingüe portugués-español y sigo muy interesado en la obra Chiquiño. Y no sé qué hacer, no sé si ponerme a traducirla de nuevo, pero es un esfuerzo casi inútil cuando ya está traducida y publicada en El Cobre, pero es inaccesible. No sé si hay que pagar derechos, no sé qué se puede hacer. Ustedes que están en este campo, comenten sobre esto, por favor. Esos son derechos de traducción y para coger esa misma traducción ahora ya estarán libres porque El Cobre ya hace mucho tiempo que no existe y estarán libres, pero tendrás que hablar con el que hizo la traducción, claro. Y si no, hacer una nueva. Ya tiene la traducción hecha, en todo caso que hiciera alguna revisión posterior y poco más, porque ya El Cobre ahí no tiene nada que ver, ahora ya son derechos de autoría. En nuestro caso también es lo que nos pasa, nosotros empezamos editando también con El Cobre y los primeros títulos de la colección ya están descatalogados, no se pueden conseguir, la editorial quebró, eso desapareció y seguimos teniendo muchísima demanda de esos títulos y editoriales que trabajan en ebook como 2709 Books se han interesado por publicarlos en formato electrónico, pero claro, la gestión hay que hacerla de nuevo completamente a la editorial francesa que tiene los derechos o inglesa y a los traductores. Hay que hacer de nuevo toda la gestión. Bueno, sí. Voy a comentar solo un detallito, porque he hablado del SILA. Para mí ha sido también muy importante la celebración del SILA y creo que además del Salón del Libro Africano, Baile del Sol hizo una cosa muy interesante también, que fue el encuentro de editores de Canarias. En su momento, también las editoriales canarias, la mayoría éramos todas así, muy pequeñitas, y además al estar separados en islas, pues ni nos conocíamos unas con otras, cada una luchando individualmente con los problemas de distribución, etcétera. Y fue fundamental que Baile del Sol aglutinara en las ferias de editores para poner en común las dificultades y hacer proyectos conjuntos incluso. Esto me parece que sería interesante trasladarlo a hacer reuniones de editores africanos y podría ser un encuentro posible que se organizara en Casa África, ya no en otras, no tiene por qué ser con el español, sino editores africanos en general. Sé que se están haciendo encuentros de ese tipo por países. Por ejemplo, en Zimbabue, en el 18 o 17, se hizo un encuentro muy importante que aglutinó a todo el colectivo de libreros, editores, autores, pero bueno, que fue ese país. Y en algunos países se va haciendo, en Costa de Marfil también de vez en cuando. Estuvimos en 2017. En el de Zimbabue, ¿no? En Costa de Marfil cuando coincidimos, sí. Entonces, que además fue dedicado a España ese año.
pero que sería interesante ir aglutinando editores africanos también para que entre sí pongan en común todas las dificultades y compartan. A veces compartir un proyecto lo abarata mucho también costes, ¿no? Y facilita contacto con autores, con todo tipo. Bueno, nada, era una idea. Tenemos una... Buenos días y les quería agradecer por la charla. Mi intervención está al respecto a la traducción de las obras africanas. Lo que quería es una sugerencia, lo siento por el castellano. Lo que quería decir es que pienso que para traducir una obra africana sería muy bien inspirarse, no sé, de lo que hicieron los francófonos, los que hablan francés, porque a veces ellos no intentaron traducir al francés una palabra que no existe en francés. Cuando Amadou Kourouma dice Tara, Tara no significa nada en francés. Entonces pienso que si un español quiere traducir Le Soleil des Indépendances, Tara, que le queda así, Tara, tal vez en cursiva, pero Tara. No intentar encontrar una palabra española que coincide con ese sentido. Por ejemplo, la Academia de la Lengua Francesa ha evolucionado porque los africanos más o menos han forzado hace 2 años una palabra marfileña que usamos en la calle, enjaillé, ha entrado en la lengua francesa. Entonces, no es que alguien ha pedido, ha escrito una carta a la academia para que entre ahí, pero por el uso, porque veían que la gente lo usaba mucho, se vieron forzados a integrar esa palabra a la lengua francesa. Es todo lo que quería decir. Mira, personalmente para la gente de mi edad yo creo que fue importantísimo una de las primeras, de los primeros textos sobre teoría postcolonial, que es The Empire Writes Back, y tiene un apartado muy específico sobre el papel metonímico de las palabras en lenguas autóctonas. Entonces yo en algún momento también lo he argumentado en mis prólogos. A ver, una palabra, pues como, ¿qué diría yo? Vos o whatever. No es necesariamente más transparente para el lector inglés que para el público lector inglés que para el español. Pues efectivamente así se queda, porque además eso es metonímica de la cultura que está escondida detrás. Quien quiera, que averigüe. Añadir rápidamente que yo creo que el traductor necesita también una formación antropológica, es decir, que necesita profundizar muchísimo, una labor de investigación previa, pero profunda, sobre la cultura, sobre una serie de elementos, antes de brindar un texto al público. Yo creo que es imprescindible. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y a ustedes también por el debate. Nos vamos con hope, con optimismo. Hay interés por las literaturas africanas y hay demanda en el lector que tenemos que seguir potenciando, pues con más mesas como estas y con nuevos títulos, con programas como el de Casa África, el de Letras Africanas también, que acerca las voces de los autores africanos y las autoras a España. Tenemos ahí también a la librería Canaima, la labor de los libreros es fundamental, junto con la de las editoriales, y también tiene ahí un expositor con obras de autores africanos que están disponibles para la compra. Y luego también nos vamos con unas buenas propuestas para plantear, igual a la Real Academia y hacer ruido con esto. Y es verdad que especialmente es doloroso el tema de los gentilicios, ¿no? Que no se pueda denominar a una etnia como los Pel, la verdad que es realmente doloroso. Así que nos vamos también con tareas. Y nada, muchísimas gracias a todos. Y también quería plantearles, sobre todo a los hispanistas africanos que están aquí, que para nuestra colección es fundamental su aportación. Autores de sus países que aún no estén traducidos en español, es nuestra ambición que haya una representación plural de todos los países africanos en nuestra colección. Y como decía Chimamanda, con una composición así plural que nos hable de la diversidad de todo un continente, estamos favoreciendo que no se les robe la dignidad a los africanos, ¿no? Como decía Chimamanda Ngozi. Así que muchísimas gracias y continuamos.